Our intention is to run again. That's been our intention, regardless of what the outcome of this election was. The fact that the Democratic Party outperformed anything anyone expected and did better than any off-year presidency since John Kennedy is one that gives everybody like, whew, sigh of relief that the mega Republicans are not taking over the government again, etc. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. Este martes, los estadounidenses acudieron una vez más a las urnas para definir el rumbo del país. Los resultados de estas elecciones de medio término marcarán los últimos 2 años del gobierno de Joe Biden y además se comienza a pintar el panorama para las presidenciales de 2024. ¿Qué nos dicen los primeros datos? Estados Unidos renovó a la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. Asimismo, se eligieron gobernadores y cargos regionales en varios estados y se definieron referéndums en temas como aborto y legalización de la marihuana recreativa. Por si esto fuera poco, los resultados son un termómetro de la popularidad del presidente Joe Biden y suponen el inicio de la precampaña presidencial. El presidente Donald Trump lo sabe y ya anunció sus intenciones de competir una vez más por el puesto de Biden. A pesar de esto, los candidatos respaldados por Trump sufrieron golpes importantes y el futuro de la ex figura televisiva dentro del Partido Republicano podría estar en juego. ¿Cómo leemos los primeros resultados? ¿Qué nos dicen del rumbo de Estados Unidos? Bueno, el conteo no terminó, pero ya se pueden sacar varias conclusiones, por lo menos unas primeras conclusiones. Así que para eso vamos al estado de Virginia, vamos a conversar en los próximos minutos con Jennifer Preble, docente de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond, con quien hemos conversado en varias oportunidades. Jennifer, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Jennifer, empiezo preguntándote por el ambiente un poco, ¿no? Contemos cómo se vivió ahí en Virginia, cómo se vivió la jornada electoral en Estados Unidos, teniendo en cuenta que estamos ante un país que está muy dividido, ¿no? Incluso con algunos episodios violentos. Sin embargo, todo transcurrió con bastante calma. Sí, yo creo que hubo mucha preocupación, sobre todo por todo el drama y controversia que armó el expresidente Trump en las últimas elecciones nacionales que tuvimos en el 2020. De preocupación que iban a haber protestas o que iban a haber incluso violencia. En general todo pasó bien, hubo un par de temas, de lugares que faltaban ballots y otras cosas, pero todo bien. Aquí en Virginia no tuvimos elecciones ni del gobernador ni de la Cámara Estatal, entonces estuvo muy tranquilo aquí porque solo fueron elecciones para diputados y para temas locales. Claro, bien. Así que ahí está. También tenían ese condimento, ¿no? De qué tan importante y qué tan relevante era para cada uno de los estados. Entonces, cuánto estaba en juego, ¿no? Sí. Te decía en la introducción, ¿no? Que todavía, claro, restan definir algunos comicios que son clave. Si miramos en el Senado, son Arizona y Nevada, donde están contando los votos todavía, ¿no? Y sí, Georgia, que ya definió una suerte de balotaje para fin de año, ¿verdad? Exacto. Bien. Acá estos son denominados swing states, ¿no? Que significa, esos que van cambiando. Sí, interesante que históricamente Georgia no era un swing state, ¿no? Georgia era un estado muy republicano y fue en los últimos 10, 15 años que se transformó, mucha migración a Georgia, cambio, urbanización en el centro urbano Atlanta, que cambió mucho el electorado de Georgia, que se transformó en estado de swing, donde de una elección a otra podía ir o al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Por cómo está avanzando el contagio de los votos en Nevada, en Arizona,
parece que los dos candidatos demócratas tienen muy buenas chances para ganar, porque el voto que falta es más bien voto por correo y voto que fue antes del día de la elección, y este voto tiende a ser más pro-demócrata, y también faltan votos de zonas que son más demócratas, centros urbanos. Entonces, los pronósticos son que deberían ganar o mantener el senador tanto en Nevada como en Arizona, que eso haría que la elección de balotaje en Georgia sería para tener mayoría de 51 senadores, pero incluso si es 50-50, es la vicepresidenta que hace la diferencia. Claro, ¿cómo está Entonces, hoy la incluso con situación, 50, no? Incluso con 50, los demócratas pueden contar con mayoría para armar legislación. Ahí está, o sea, los demócratas están expectantes justamente de mantener por lo menos ese control de esa Cámara, ¿verdad? En la Cámara de Representantes está más difícil. Ahí vayamos al panorama en la Cámara de Representantes. ¿Cuántos estados en este caso quedan por definirse? Hay más estados del oeste que faltan, pero hay algunos lugares donde es tan justito que todavía no pueden decir quién ganó. En un par de lugares en Nueva York, por ejemplo. Pero por lo que se ve va a ser casi 50-50. O sea, los pronósticos son que o los republicanos van a tener mayoría de 1 o 2 diputados, o los demócratas lo van a mantener por 1 o 2 diputados. Hay que destacar que se esperaba que los republicanos ganaban una mayoría mucho más amplio que 1 o 2 diputados. Entonces, ese resultado no fue esperado. Ese es un resultado muy sorprendente si se mira el contexto del país. Estamos en un momento de inflación récord desde los años 70. Estamos con un presidente que tiene muy bajos niveles de apoyo popular, y estos variables fundamentales tendrían a desmarcar un contexto en lo cual el partido que está fuera del poder, que es el Partido Republicano, debería haber ganado por mucho. Claro. ¿No? Por mucho. Sí, veía, el New York Times titulaba la ola republicana que no fue, ¿no? Se ha hablado mucho de la ola roja que iba a avasallar y bueno, que no terminó siendo. Puede sí que los republicanos recuperen entonces la mayoría en la Cámara de Representantes, puede llegar a darse, pero no va a ser aplastante como se esperaba. Exacto, y lo más probable es que él tiene mayoría, pero va a ser una mayoría muy pequeña justa. Y es un grupo muy diverso, los republicanos. O sea, con una mayoría tan pequeña va a ser muy difícil armar cohesión, sobre todo porque hay algunos republicanos, por ejemplo, los republicanos tuvieron un buen desempeño en Nueva York, pero estos van a ser diputados más bien centristas. Entonces va a ser difícil negociar entre el sector un poco más centrista, establishment, y los de la extrema derecha, y va a ser incluso difícil, yo creo, elegir un líder de la Cámara de Diputados para el Partido Republicano. Yendo a otro de los resultados que, bueno, todavía no se conocen los números finales, pero varios medios estadounidenses ya están hablando de una alta participación para lo que son elecciones justamente de medio término. ¿Qué movió a la gente a las urnas? ¿Tiene que ver con la alta polarización que hay hoy en día en Estados Unidos? Yo creo que eso es un variable fundamental. Ahora, hay que destacar que eso fue alta participación en general para Estados Unidos, para una elección de medio término. Pero eso quiere decir que 50-55% de participación, que en muchos países eso sigue siendo un nivel muy bajo. Claro. Y no fue universal a través de los estados. O sea, vimos participación mucho más alta en Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Minnesota, en los estados donde habían senadores, gobernadores, donde había el miedo de que el Partido Republicano, por parte del Partido Demócrata, que el Partido Republicano tomaba súper mayoría, por ejemplo, en Wisconsin.
Entonces yo creo que sí, la polarización y la nacionalización del partido local, de la política local, hace que incluso en las elecciones de medio término, que históricamente la gente no le importaba tanto, no salía a votar, ahora le interesa mucho porque tiene esa idea de que el otro es muy peligroso, ¿no? Que hay que resistir, pero también la idea de que las cosas que están pasando en lo local están tomando término de lo que está pasando en lo nacional. Entonces, cosas como school boards, que antes la gente realmente no votaba, ahora toman importancia, tanta importancia como los debates que estamos teniendo a nivel nacional en cuanto a temas culturales, sociales, etcétera. Bien. Te propongo ahora, a ver, vayamos a las dos figuras de alguna manera bueno, que se jugaban mucho en este partido, ¿no? Pienso en el presidente Joe Biden. Se habla de que estas elecciones eran claramente un termómetro para él, ¿no? ¿Cómo sale el presidente, cuya popularidad va en declive, tú lo señalabas, de estas elecciones de medio término? Sí, es una pregunta interesante porque el presidente definitivamente no tiene un nivel de apoyo muy alto. Ahora, en un contexto de polarización hay un tope en cuanto a poder subir el apoyo de un presidente de cualquier país. Pero esa elección demuestra que el Partido Demócrata, y ahora la pregunta es si eso se transfiere a Joe Biden, tiene la capacidad, aún en situaciones estructurales y difíciles, a hacer salir a votar su base. Una parte importante de la movilización, pero ayer fueron los jóvenes, los votantes de menos de 30 años, llegaron en niveles muy altos. Y llegaron muy fuertemente para el Partido Demócrata. Ahora, este sector es un sector que es muy crítica del presidente, que le gustaría ver un nuevo liderazgo dentro del partido, que le gustaría que los jóvenes tengan más poder dentro del partido. Entonces, ayer, bueno, Joe Biden dijo que tiene la intención de lanzarse de nuevo para la presidencia, pero yo creo que va a haber mucha discusión de cuál es el camino más viable para el partido. De un lado, Biden ha tenido mucho éxito, tuvo mucha legislación que se aprobó, legislación muy apoyada por la población, tuvo este midterm que fue increíble, pero de otro lado es viejo, no tiene aprobación él personalmente muy alto, entonces hay tensión en eso. Yo la verdad no sé lo que va a pasar. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los puntos que más ha afectado también la aprobación de su gobierno? Pienso en la inflación, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto está pesando eso, el bolsillo en lo que es su desempeño, la evaluación de su desempeño? Yo creo que la inflación ha sido muy importante. Claro que su aprobación bajó un montón cuando los Estados Unidos se retiró de Afganistán y hubo todo el conflicto que hubo. Y de ahí no se recuperó. Y el tema de los precios es muy importante en eso. Yo creo que lo que se espera desde el lado de Joe Biden es que esas leyes que se aprobaron en los últimos 2 años, que son leyes muy importantes si pensamos en infraestructura, en cambios del medio ambiente, esas leyes todavía no se ven los resultados, ¿no? Esos resultados se van a ver en el próximo año, 2 años. Entonces yo creo que lo que está apoyando o pensando, esperando, es que con esos resultados puede subir un poco el apoyo y también mostrar que ha sido un líder que trató de defender el régimen democrático, porque eso ha sido también parte del mensaje de Joe Biden, y ahí creo que puede decir que ayer fue una victoria de alguna manera en ese sentido, porque hubo rechazo contundente de los candidatos que dijeron que no habrían certificado la elección de 2020 y que pensaban que hubo fraude en la elección de 2020. Ahora quiero volver a ese punto, Jennifer, pero te iba a preguntar antes, hablábamos de
de la imagen y la evaluación del presidente Joe Biden y de qué se jugaba en esta elección en esos términos, ¿no? En lo que puede ser su reelección, tal como ha dicho. Pero te pregunto ahora en lo que queda de estos 2 años, ¿no? De su gobierno. Hay que hacer un poco de futurología en cuanto a que no sabemos todavía el resultado y qué pasa con el dominio entonces de las cámaras. Si efectivamente pierde la mayoría en la Cámara Baja y por una escasa diferencia ganan los republicanos, como decías, y si efectivamente mantiene el control en el Senado. Pero, por ejemplo, ¿qué podía estar en peligro para Joe Biden si llega efectivamente si llegan a darse ese resultado, que es el que parece más claro? Los legisladores opositores, por ejemplo, habían planteado que de obtener algunas mayorías iban a impulsar investigaciones contra el gobierno. ¿Qué se espera en ese sentido? Bueno, lo que prometieron muchos candidatos republicanos fue justamente en la Cámara de Diputados de abrir investigaciones sobre el hijo del presidente, investigaciones sobre cómo se manejó el tema de COVID y las restricciones que pusieron, que están en desacuerdo con las restricciones que hubo, investigaciones en muchas áreas. Yo creo que si gana mayoría, eso sí, vamos a ver un montón de investigaciones. No creo que llegan a tener mucho impacto, pero simbólicamente es una manera de afrontar el presidente, afrontar el Partido Demócrata y decir que están haciendo algo. Yo creo que en términos de legislación va a haber muy poco. Dijeron que iban a oponerse a aumentar el ceiling, el techo de deuda. Uh-huh. Yo no sé si tiene mayoría tan pequeña, puede que eso también se transforma, se hace más difícil. Yo no sé si tienen la cohesión para avanzar ese proyecto. También dijeron que querían limitar financiamiento al Ucrania para la guerra con Rusia. Yo, de nuevo, con una mayoría tan pequeña, yo no sé lo que pueden avanzar en esa área. Sería más bien bloquear iniciativas que el presidente, a través del presupuesto, está mandando al Congreso. Pero puede que los demócratas pueden encontrar un par de republicanos centristas que votan con ellos para avanzar estos temas de presupuesto o del techo de deuda. Yo creo que más que nada va a haber mucha investigación, mucho circo, mucho hablar, pero no creo que va a haber mucha legislación para los próximos 2 años. Todo se va a paralizar un poco. Jennifer, te propongo hacemos una breve pausa y enseguida a la vuelta hablamos de la otra figura, de lo que tiene que ver con Donald Trump y lo que significó y lo que significan estas elecciones de medio término cuando se conozcan los resultados y, bueno, los ataques al sistema tal como mencionabas. Bueno, perfecto. Ustedes saben, Estados Unidos tuvo sus elecciones de medio término. Por un lado, el Partido Demócrata se encamina a perder seguramente la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque tal vez mantenga por lo menos los mismos votos en el Senado. Por otro lado, la gran ola republicana fue mucho menor de lo que esperaba. De lo que se esperaba, de lo que auguraban los pronósticos. Bueno, ¿se puede hablar de un ganador y un perdedor en este escenario? De eso estamos conversando con la analista Jennifer Preble, desde Virginia, en Estados Unidos. Jennifer es profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond. Jennifer, estábamos analizando ahora lo que estaba en juego para Joe Biden y qué podía significar para él, y yo te lo mencionaba como claramente una de las figuras, ¿no?, a tener presente. Me decías en la pausa que no fue nada menor, incluso al revés, ¿no?, el rol del expresidente Barack Obama en estas elecciones, ¿no? Sí, fue muy importante. De hecho, como personaje de campaña invitado a estar con los candidatos en campaña, Obama fue invitado, yo creo, en todos los battleground states. Biden muy poco, en un par de appearances en Pennsylvania, por ejemplo, pero
mucho menos que Obama. Y creo que Obama hizo un par de discursos muy importantes en Pennsylvania, en Wisconsin, en Georgia, para dar un enfoque de esa elección en términos ideológicos, pero también en términos de que eso era una oportunidad de afrontar la autocratización de la política estadounidense. Y creo que fue muy impactante. Ujú. Y ahí entonces tuvo su incidencia, evidentemente. Pasemos, sí, ahora, si te parece, a el lado republicano y empecemos por Donald Trump, ¿no? Estamos hablando de ya pasaron 2 años de los episodios del ataque al Capitolio, ¿no? De aquellos seguidores del expresidente Trump en enero de 2020 que irrumpieron en el Congreso luego de que el exmandatario perdiera las presidenciales. Hay una investigación parlamentaria de por medio. Trump sostiene su discurso de fraude electoral, ¿no? En 2020 y también lo sostiene 2 años después en estas elecciones. ¿Hay un cambio en cómo responde el electorado a estos ataques al sistema electoral? Vos mencionabas algo al respecto, ¿no? Sí, yo creo que eso es un resultado bastante importante de esa elección. O sea, para mí quizás lo más importante, porque creo que la elección de 2020 y todo lo que pasó después de la elección, con el 6 de enero, el ataque, atentado del golpe, toda la institucionalidad electoral de Estados Unidos se puso muy débil y con mucha gente que preguntaba si las elecciones eran legítimas, si tuvimos problemas de legitimidad electoral. Y esa historia se ha mantenido esos 2 años a través de Trump, pero lo que vimos el martes es que los candidatos que trataron de avanzar esa mentira de que hubo fraude, tuvieron muy malos resultados. O sea, tuvimos un gobernador en Wisconsin, en Michigan, en Pennsylvania, en Illinois, Maryland, New York. Todos estos candidatos republicanos dijeron que no habrían certificado la elección. También candidatos a secretaria del Estado de esos estados, porque el papel de secretario del Estado es la persona que certifica la elección estatal. Y todos estos candidatos perdieron. La única que quede con la posibilidad, y todavía no sabemos, es la candidata al gobernadora de la Arizona, Lake. Ella también dijo que hubo fraude, que no habría certificado. O sea, todos esos eran los candidatos trumpistas, digamos. Trumpistas magas, que Trump dijo es mi candidato, que siguieron con el mismo mensaje de Trump, completamente de acuerdo, y tuvieron un desempeño terrible. Y fueron más bien los candidatos que se distanciaron del expresidente, que tuvieron éxito, que podemos verlo en Texas, en Florida, Kemp en Georgia. Fueron incluso personajes que Trump ha atacado, Kemp y DeSantis en particular, ¿no? Por su hesitancia de decir que hubo fraude. Por ejemplo, Kemp en la elección de 2020 tuvo que decir las elecciones en Georgia fueron legítimas. Eso no se pone en duda. Y Trump estuvo muy enojado con eso y le atacó. Entonces los personajes que se distanciaron tuvieron más éxito que los candidatos de Trump. Y ahí yo creo que el Partido Republicano está entrando en una discusión de lo que es el futuro del partido. Yo creo que muchos ven que el líder del Partido Republicano en este momento, de hecho, es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, porque tuvo un éxito increíble, que ganó por 20 puntos, ganó incluso en Miami, en un centro urbano donde generalmente los republicanos no tienen mucho poder electoral. Yo creo que muchos lo miran a él como líder ahora. Pero bueno, Trump nos dijo un par de semanas antes de la elección que iban a lanzar su candidatura justo después. Entonces ahora todo el mundo está esperando para ver si es que lanzan la candidatura y cuándo será que se lanza. Muchos no quieren que lo lanzan antes del 6 de diciembre, que es la segunda vuelta en Georgia, porque creen que eso podía impactar el turnout y la participación en Georgia para los republicanos. Pero si se mira, pienso en el electorado, ¿no? ¿El seguidor de Trump sigue siendo el mismo que en 2020?
¿Se han dado cambios en ese sentido? Yo creo que sigue siendo lo mismo. Lo que se ve, y todavía no tenemos los datos suficientes para estar seguros, pero lo que parece que pasó en esa elección es que el Partido Republicano perdió su capacidad de ganar votos con los independientes y con algunos sectores del centro derecha. O sea, lo que vemos interesante, por ejemplo, en un estado como Georgia, es que el gobernador ganó 5 puntos más que el candidato al Senado, Herschel Walker, dentro del Partido Republicano. Es decir, que hay un grupo de republicanos que votaron sí republicano al gobernador, pero demócrata o libertarian para el Senado. Entonces, lo que en inglés se llama split ticket voting, es decir, votas un partido para uno y otro partido para el Senado, por ejemplo. Eso que en un momento de mucha polarización y de intensidad partidaria se imaginaba imposible, pero se está pasando, se lo ve en Wisconsin, se lo ve en Pennsylvania, se lo ve en Georgia, y para mí es un señal que la extrema derecha del Partido Republicano perdió su capacidad con independientes y con algunos sectores centristas del partido, más centristas del Partido Republicano. Ahí veía, tú mencionabas lo de el anuncio del propio Trump, ¿no? De que va a ir por la reelección. Perdón, por la reelección, por un nuevo mandato, y ha dicho que va a ser un gran anuncio ahora el próximo 15 de noviembre. Se espera que sea eso, efectivamente, que confirme eso. Sí, es lo que dijo. Yo creo que el partido quiere que lo hace, sobre todo en ese momento. Ahora, lo que Trump siempre mostró es que no le importa mucho o casi nada lo que quiere el partido. O sea, él en su visión está arriba del partido y él es en su visión el líder del Partido Republicano, pero yo creo que el partido ahora está en un momento de mucha tensión porque se vio las debilidades de Trump. O sea, hay que pensar que Trump perdió el voto popular en el 2016. Perdió un montón de puestos del Congreso en el 2018, el Partido Republicano liderado por Trump, y perdió la elección de 2020. Entonces, su éxito electoral no queda muy claro. O sea, su personaje sí que movilizó a algunos sectores que antes no participaban, pero su apoyo popular, si nosotros teníamos un sistema de elección presidencial de mayoría, como los demás sistemas presidenciales, Trump no habría sido presidente. Entonces, su apoyo popular nunca estuvo ahí al nivel que uno imaginaba y ahora se ve incluso más claro. Y el tema de aborto y las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres destacó la extremidad del partido y destacó para centristas, para muchas mujeres. Las mujeres votaron fuertemente pro-demócrata el martes. Estos sectores se están yendo y yo creo que el partido está en un momento de reflexión. Ahora es difícil porque tienen una base, una parte de su base que no le va a gustar y que no va a salir a votar si ponen Trump al lado. Pero tienen otra parte de su base que ahora vemos que no está dispuesto a apoyar a candidatos antidemocráticos, candidatos que dicen mentiras para las elecciones. Entonces, el partido está en un punto de dificultad de cómo va a resolver estos conflictos dentro del partido. Y ahí es que empiezan a surgir esas nuevas figuras, ¿no? Que pueden tener... pueden ser candidatos entonces en las próximas elecciones, porque también en las elecciones de medio término a veces se las ve como, bueno, el inicio de la campaña, ¿no? hacia las elecciones de 2024, en este caso, las elecciones nacionales, pero capaz que a nivel internacional pasan un poco más desapercibidas lo que son las elecciones de gobernadores, pero ahí aparece esta figura de peso que hay que ponerle el ojo que tú mencionabas, ¿no? El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se perfila como un posible rival entonces en la interna republicana y Trump ya le ha mandado algún mensaje, ¿no? Por ejemplo, respecto a la posibilidad de que sea candidato para a la presidencia
ha dicho, creo que estaría cometiendo un error, creo que a la base de votantes no le gustaría, dijo Trump. ¿Cómo se vio esto? ¿Cómo se lo tomó? Sí, yo creo que está en discusión. Ahora, DeSantis ha tenido mucho éxito en Florida. Yo creo que Florida es un electorado muy particular. Es un electorado más viejo del electorado en general en Estados Unidos. Es un electorado por la migración interna en el periodo del COVID, que es cada vez más conservador ideológicamente, por edad y por gente que se fue a Florida para evitar restricciones en el momento del COVID. Sí, ese fue un punto fuerte de él, ¿no? Que era muy liberal en cuanto a la movilidad en relación a lo que estaba pasando en otros estados, ¿verdad? Sí, y parece que los que viven en Florida estaban muy de acuerdo con eso y le dieron muchos votos en esa segunda reelección de apoyo. Hay también un sector muy conservador del voto latino en Florida que está radicado en exiliados cubanos, exiliados venezolanos, que no es representativa del voto latino en otras áreas del país. Entonces, el éxito de DeSantis, yo no sé si se replica en un Nevada, en un Arizona, en un Georgia, por ejemplo. No me queda claro que tiene este appeal. Entonces, de alguna manera, Trump tiene razón que puede tener límites también DeSantis, pero se ha destacado claramente que Trump tiene límites. O sea, su base también tiene límites. Entonces, yo creo que esa discusión va a continuar. Lo que sabemos de Trump es que si se lanza en campaña y después se lanza DeSantis, Donald Trump va a declarar guerra en contra de DeSantis. Va a ser ataque brutal. Ya empezó a ponerle nombres, a decir que tiene información de cosas malas que hizo. Entonces, él está armando, y eso puede ser también destructivo dentro del Partido Republicano, el proceso de primary con una figura como Donald Trump que no tiene límites en lo que puede hacer para ganar. Puede impactar la cohesión del partido a través del proceso de nominaciones. Para cerrar ya, Jennifer, te pido, a ver, a modo de resumen entonces, ¿dirías qué conclusiones se pueden sacar en torno a ganadores y perdedores? ¿Se puede hablar efectivamente de un ganador y de un perdedor en lo que quedó, o por lo menos lo que se sabe hasta ahora de los resultados de esta elección a mitad de término? Yo creo que se puede hablar de un perdedor, no sé de un ganador. Yo creo que el Partido Republicano perdió en esa elección. Eso se queda claro. O sea, si pensamos que Barack Obama perdió unos 63 puestos del Congreso en la elección de medio término, Donald Trump unos 40 y tanto. Sí, ahí está. Siempre la elección de medio término implica para el presidente perder muchos escaños. En general, siempre ahí tiene una derrota, ¿no? Sobre todo cuando el gobierno es unificado, cuando un partido tiene control de la Cámara, Senado y Presidencia, porque ahí los votantes le ponen mucho castigo en general. Y si ponemos más allá de esa situación estructural, que hubo inflación, que hubo preocupaciones con violencias y crimes, y hubo todo eso que podía ayudar al Partido Republicano, el hecho que no tomaron el Senado y que si toman el Congreso va a ser por una mayoría muy, muy pequeña, yo creo que eso es claro que perdieron en esa elección. Y si miramos más allá, si miramos, por ejemplo, al nivel estatal, la victoria en Maryland, que ahora tiene gobierno demócrata unificado, Massachusetts también, Minnesota también, Michigan también. El Partido Demócrata está avanzando al nivel subnacional, que ha sido siempre una debilidad del Partido Demócrata. Y tenemos nuevos liderazgos muy interesantes dentro del Partido Demócrata. O sea, la gobernadora de Michigan tuvo un éxito increíble, entró y ganó en distritos donde Trump ganó por
10, 12 puntos y es demócrata. Entonces, y puso como mensaje aborto, temas de economía. Entonces, yo creo que hay nuevos liderazgos que son interesantes dentro del partido. También el nuevo gobernador de Pennsylvania, Shapiro, un nuevo liderazgo muy interesante. Y lo que sabemos es que los gobernadores en general son buenos candidatos a la presidencia porque son percibidos, tienen experiencia ejecutiva, entonces son vistos como muy buenos candidatos y ahora dentro de California, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, el Partido Demócrata tiene personajes interesantes. Jennifer, me queda una para cerrar, más allá de esta síntesis que hacías, ¿no? De qué se puede decir en cuanto a si hay ganadores y perdedores. Acá Ricardo desde la audiencia pregunta, ¿qué rol juega la vicepresidenta que no se habla mucho de ella? De Kamala Harris estamos hablando. Sí, acá escuchamos seguramente más a Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, en relación por ejemplo, a la vicepresidenta. ¿Qué rol tuvo en esta campaña? No tuvo un papel muy importante. La verdad que no estuvo en campaña apoyando un par de visitas, sí, pero no fue un personaje central. Y no ha sido en estos 2 años un personaje central en el gobierno tampoco. Se tiene muy bajo perfil. Entonces, yo creo que es por eso que hablando de nuevo liderazgo, que en general se hablaría de la vicepresidenta o del vicepresidente, no se escucha tanto hablar de Kamala Harris. Entonces, yo no sé si eso puede cambiar en los próximos 2 años, pero por ahora tiene muy bajo perfil y no, yo diría que bajo apoyo también. No hay mucho entusiasmo para Kamala. Ahora, yo creo que eso puede cambiar, que fue muy buena candidata al Senado, en California también, pero hay que ver dónde va eso. Una última cosa que quiero destacar, hablamos muy poco de la política del aborto, pero no se puede entender ese resultado sin entender lo que pasó en el país con la eliminación de Roe versus Wade y la decisión de la Corte Suprema de mandar esa decisión a los estados y la decisión de varios estados de poner limitaciones muy estrictas en cuanto al aborto. Y yo creo que eso abre un nuevo contexto electoral, o sea, aborto fue muy poderoso para el Partido Republicano, para movilizar votantes de la extrema derecha, votantes muy religiosos. Ahora que ganó su batalla que hizo durante décadas, es una cosa muy potente para el Partido Demócrata, porque además, si se mira la opinión pública, entre 60 y 65% de la población apoya derecho reproductivo. Entonces, limitarlos, y eso hay mayorías, incluso en estados muy republicanos como Florida, Texas, por ejemplo. Entonces, para mí, este nuevo contexto hay que entenderlo también a través del tema del aborto y de las restricciones que los republicanos están poniendo sobre el derecho de las mujeres a tomar su decisión sobre su cuerpo y su salud. Jennifer Preble, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond, Virginia. Gracias, gracias por estos minutos como siempre, Jennifer. Un gran gusto escuchar tu análisis desde allá. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, gracias por la invitación. Que pases bien.